con respecto a lo que es la organización. Que van a venir por la vereda. No sé. Cosas raras, ¿no? Digo, no me lo imagino todavía. Cosas raras. No, yo lo de los movimientos sociales hace mucho que lo vienen haciendo y realmente son marchas contundentes, masivas, son muchos kilómetros también, desde Liniers hasta 11 primero, ¿no? Y después hasta el Congreso. Exactamente, sí. No lo veo a Daer caminando tantas cuadras, sinceramente te lo digo, me parece que perdió estado y creo que tampoco lo veo con mucha voluntad de pelear, pero bueno, vaya a saber de qué se trata. Capaz que simplemente es una cuestión litúrgica para Daer. Son los tiempos. Sí. Yo tengo que compartir con ustedes algo que si no lo comparto... Se sale de la vaina, sí, que llegó, Marquito. Porque está con me algo. parece que... Está con algo. ¿Qué tenés? Acaba de salir el segundo informe, acaba de publicar la Fundación Pensar, la que preside María Eugenia Vidal, macrista, sí. Lo que se llama think tanks, ¿no? Sí. Usinas de pensamiento macrista. El segundo informe, el primero había sido, ¿se acuerdan ustedes? Bastante lapidario. El think tank, lo que no sabemos si es una unidad de pensamiento o un jugo, ¿viste? Sí, efectivamente. Bueno, ahí lo que dice, hay cosas como bastante llamativas porque habla de los primeros brotes verdes. Ya la frase fue recordemos, tristemente célebre. Sí. Lo de los brotes verdes. Después dice que el esfuerzo que están haciendo los trabajadores después de 20 años de populismo no se pueden resolver en 7 meses. Le tira como bastantes más centros que el primer informe, que fue de hace un mes más o menos, donde iban más a la pelea porque aparentemente Macri necesitaba en ese momento posicionarse, hoy está necesitando otra cosa, con lo cual, si se quiere más elogioso, sí alerta sobre la sostenibilidad de la pérdida de los puestos de trabajo, 138.000 dice. Se perdieron, creo que hablábamos antes. Efectivamente, por eso los escuchaba y lo pensaba. ¿Saben cómo se llama el informe? ¿Cómo? ¿A usted le gustan las películas Catástrofe? Sí, vamos a decir que sí. Hay una que a mí me parece que es muy buena. Hay dos películas que a mí me gustan mucho de las películas Catástrofe. Son costumbristas. De los últimos años. Bueno, exactamente. Una se llama 2012. A mí me gusta 2012. Sí, es buena la película, es bueno el título. Divertida. También, sí. ¿Vos viste lo que está pasando en Córdoba? Perdón, que hay un ataque de langostas. Sí. Bueno, estamos todos de paso. Estamos en la misma línea. No puedes salir a la calle porque te pegan. El informe de la Fundación Pensar se llama El día después de mañana. El día después de mañana. Si alguno vio la película, no tenés mucho más que... Claro. Es el fin de la metáfora, muchachos, o es el inicio de nuevas metáforas. Vieron el huracán en Estados Unidos también, ¿no? Bueno. ¿Qué huracán? ¿No viste el huracán? ¿Un huracán? Sí, de las últimas horas, y después venimos con terremotos también en diferentes partes de Centroamérica. Huracanes hay siempre. Huracanes ahí siempre. Este fue fuerte. Este fue contundente. Casi siempre está en la B menos ahora. Bueno. ¿En serio le tenías que poner el día después de mañana? El día después de mañana un informe sobre la política económica y social de Javier Milei. ¿Se acuerdan ustedes? Se inunda todo y después se congela todo. Exacto. Y la gente se muere, por supuesto, como consecuencia de esto. Salvan muy poco. Y subsisten los más aptos. Efectivamente. Que son muy poquitos. Bueno. Sí, es muy interesante hoy la columna de Carlos Pagni en La Nación. Sí. Tempranito, con el desayuno le metes a eso. Yo no desayuno, leo, señor. Perfecto. No desayuno. Estos son los primeros mates del día. Está muy bien. Yo desayuno noticias. Ponele, déjame ese título para una sección. Desayuno noticias. Muy interesante. Él cita, lo comentábamos recién con Gustavo, con Chirelli, porque cita un libro de Juan Carlos Torre, que es Una temporada en el quinto piso, que es el Ministerio de Economía. El plan austral, Torre quedó muy vinculado al plan austral de Vital Surruy. El plan que fue combatido, entre otros, por Saúl Ubaldini. Digo, para que todo tiene que ver con todo. Estamos alineados. Pero que dio resultados en el corto plazo con el tema inflacionario. Durante un año y medio volvió el crédito, durante un año y medio la gente sintió el alivio de lo que era vivir en una economía sin inflación. Durante un año y medio la Argentina volvió a ser un país previsible para muchas cosas, para los negocios. Yo me acuerdo, mi viejo siempre decía, recordaba con cariño esa etapa, creo que se puede comprar una máquina más. Bueno, esas cosas de las pymes, ¿no? De un carpintero que quería sacar la cabeza del pozo. Bueno, lo recordaba con cariño eso. Pese a todo, los trabajadores obviamente veían rezagado su salario. Y lo que él decía es que una vez que sucede, por ejemplo,
baja la inflación, lo que te queda es un paisaje, volviendo al tema de la inundación y el congelamiento, Marco. Sí. Lo que te queda es un paisaje. Ese paisaje demuestra una serie de gente que ha logrado sacar la cabeza del agua antes de que se congelara, otros que están caminando arriba del hielo y otros que quedaron sepultados bajo el hielo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? El plan de Milei tiene hoy ya ganadores, perdedores y empatados. Claro. Y eso dice que se refleja muchísimo, Hugo Aime en una encuesta, se refleja mucho ya en los números de adhesión o rechazo al gobierno. Y empieza a haber ya hace 3 meses un leve incremento al comienzo y ya ahora con un poco más de velocidad de rechazo al gobierno. Y ya la ecuación no es, bueno, mitad partes iguales, no, ya Milei está más cerca de perforar el piso del 40% hacia el 30 y pico en cuanto a aprobación, 38, 39, y está ya casi al borde del 50% los que rechazan. Uruguay me lo dice esto, no lo está diciendo otra fuente, digamos, que puede ser más afín ideológicamente al gobierno. Robert, ¿sabes que eso que decís? No me quiero olvidar de algo que eso es el día después de mañana. Eso es el día después de mañana, pero que tenía ganas de que charlemos en algún momento, que es, ¿de cuándo eso que contaste de tu viejo? ¿De qué año fue? Y Plan Austral fue 85. 86. Claro, está bien. Cambió la moneda. Era una A con 2 cositos así. Y el ministro era José Vital Zurruille. Bien, porque claro. 40 años después, ¿no? Digo, también coincide con la vuelta de la democracia. Pensaba en las pymes y pensaba en algo que pasó, y el otro día lo debatía con algunos amigos que están en ese ámbito, que son comerciantes también. Y ¿sabes que la sensación es que falta, que no se los pudo representar y que en los últimos tiempos no se los está pudiendo representar porque hay algunas experiencias, Movimiento Productivo 25 de mayo, sí. Pero digo desde la política, desde la dirigencia, claro. Y hay gente que reconoce lo bien que le fue entre 2003 y 2015 y que después vivió el industricidio de Macri, que lo está empezando a vivir de vuelta ahora, ya cerraron 10.000 pymes en lo que va de este gobierno, y que la sensación es, no nos terminan de representar los mismos que nos ayudaron a que nos instauremos como pymes pujantes, ¿no? Lo que pasa es que creo que ahí hubo desde la macro un apoyo a pymes. Básicamente el apoyo a pymes tiene que ver con la tasa para sacar un crédito, créditos flexibles para comprar maquinaria. De ese lugar... Un contexto también para producir. Bueno, mercado. Yo lo vi con la tapicería de mi viejo, bueno, Robert, no se vende, ahora hace 3 o 4 años que no se vende un solo sillón nuevo, y entre 2005 y 2010 se hacían 2 sillones 0 kilómetros por día, iguales. Te compraste un yate, guacho. Bueno, 2 sillones por día. Por día, y ahora no se vende uno. Y ahora no se vende uno, es todo retapizado, restauración, la familia de él también son carpinteros, eran carpinteros. Sí. Y lo tuyo también. Claro. Es que recién no sabía lo de tu viejo carpintero. Yo te digo una cosa igual. Venimos que de ese ámbito todos, talleristas. En la macro se lo ayuda, obviamente, el principal aporte es generar tu mercado, gente que compra lo que vos haces. Ese es el gran aporte de los gobiernos a las pymes. Pero después creo que hay un problema en la más chica, y tiene que ver con que tenemos mucha dirigencia que jamás pagó salario, jamás pagó un aguinaldo, jamás tuvo que hacer cuentas, costos de muchas cosas. Porque, ¿qué hace el trabajo empleado? ¿No? Cuando a vos te contratan por un trabajo, vos te despreocupás, te desinteresás de todo lo que tiene que ver con los costos, ¿no? Con todos los pasos de la producción. Vos cuando tenés una pyme no puedes entenderte de los costos, de cuánto va a salir tal material, dónde lo venden más barato, a ver si tenés un margencito más. No podés. Sí. Ahora, como empleado sí te desentendés de todo ese asunto. Es más, hasta te desentendés de los impuestos, cosa que una pyme no puede hacer. Los impuestos los paga el departamento de personal o lo que sea. En una pyme tenés que estar con el contador y viendo qué pagaste, qué no pagaste, qué puedes desgravar, qué cosa podés... Sos un laburante más también, ¿no? Digo, sos un trabajador más. O sea. Por eso yo creo que el gran problema con la pyme es que las tratan de ayudar en lo macro, pero en el día a día, no entienden de qué se trata. Y los usan... La organización de trabajo de una pequeña y mediana empresa. Totalmente, y los usan como excusa para decir una pyme se funde por los costos laborales y todo esto, cuando en realidad los que están presionando para que bajen los costos laborales son los grandes empresarios. No están
nunca pensando en las funcionalidades y las necesidades de las pymes, que es algo que sería muy importante. Bueno, el otro día hablaba con, Sí. lo puedo contar porque lo hablaba al aire, con Raúl Utin, empresario textil muy importante de nuestro país, y Raúl, claro, me contaba, la que llega a las 3, 4 de la mañana a la fábrica es la mujer, a hablar con los trabajadores, a sacar cuentas y demás, y lo que me dice es, Nico, no puedo, me está costando, me da mucha tristeza ver la fábrica porque tengo de 10 máquinas, 6 están paradas. Claro. Y cuando ves la cuenta, es así, el 60% de la producción está frenada. De 10 máquinas, 6 están paradas. O sea que es redondo, de es lo lo que que pasa. se vanagloriaba Exacto, claro. Luis Bueno, Caputo, que lo decía que- el 56% de la capacidad instalada está ociosa en este momento. Lo que somos hijos de pyme, más pequeña que mediana, digamos, pero lo que Sí. somos hijos de pyme, entendemos cuando hablan de industricidio, lo tenemos muy claro. A mi viejo lo terminaron de embocar con la importación de Brasil. Claro, La totalmente. importación de muebles brasileros que venían, se armaban así. Y todavía no estaba ni siquiera el furor chino. Creo Claro. que los chinos estaban viendo cómo era. Estaban en otra historia, digamos. Todavía no habían llegado a ser incluso lo que son. Estoy hablando de década del 80, década del 90. Empezaron a entrar unos muebles que la gente se autoconstruía en la casa. Claro. Sí, a la hiper. Lo fácil es de armar. A a la hiperinflación que los enloqueció, porque obviamente armaban un mueble y ya, cuando lo vendían ya no podían ni pagar los materiales. No, claro. Después se le agrega esto, ¿no? Que Menem abre la importación y entonces tenés en los supermercados, armate la mesita para la computadora y no sé qué. Pasó mucho con los sillones brasileños también, lo mismo, que venían Claro. con cuerina, tela barata, la lo estructura también, hecha muy dinámica, rápida, capaz no duraba mucho, pero era mucho más barato, claro. Están apuntando a todo eso porque además como están apuntando al dólar barato, sostener el dólar barato, están apuntando a todo eso de vuelta. Sí, bueno, las pymes tienen un problema con este tipo de gobiernos, a pesar de que en algunas cosas vos escuchás, por ejemplo, algunos voceros de algunas entidades, no quiero nombrar a la CAME, pero claro, que cuando vos lo llamás, no sé si ahora sí cambió la conducción o no, pero yo siempre lo llamaba y tenían unos problemas bárbaros, Sí, porque sí, la verdad sí, tenían unos problemas bárbaros, pero ellos lo único que querían era que bajara el costo laboral. El problema eran los juicios. Sí, ¿No? sí. Como la tenemos acá la doctora Salvo, yo le quería preguntar a la doctora sobre el tema de los juicios a las pymes. ¿Por qué Came se pone tan nerviosa con los es juicios? una falacia. Es una falacia, Came. Imagínate, Roberto, que hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que están sin registrar. Ahí ya tenés un potencial juicio. Obvio, claro. Hay de los que potencialmente pueden iniciar un juicio, un 2% efectivamente lo hacen y eso se puede constatar fácilmente a través de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, porque tiene un índice obviamente de registro de juicios. Pero el tema del pedido es también ahora porque la tasa de interés en relación a lo que tardan los juicios. Imagínate, Roberto, que un juicio puede llegar a demorar 36, 7 u 8 años. Sí. Es una demanda en sintonía, arrancó el PRO en su momento, ahora sigue la Libertad Avanza, con el conglomerado empresarial para que no se aplique una tasa de interés reparatoria de esa pérdida de tiempo, porque si no quiebran las pymes. Pues Claro. no quiebran las pymes con eso. La No. mejor manera de evitar un juicio laboral es cumplir con la ley. Bien, muy bien. Ahora, ¿y cómo hacen, por ejemplo, empresarios chicos con los vaivenes, la ida, la vuelta, la FIP, el pago, esto, aquello? ¿Puede ser que a veces incumplan no queriendo? ¿Existe esa posibilidad? ¿Está contemplada esa posibilidad? En realidad, supongamos que incumplen con su obligación de agente de retención, de Exacto. retener los aportes y de contribuir, que es De una contribuir. contribución directa, y hay planes de moratorias. Antes existían sanciones y al momento de la extinción del contrato de trabajo había una deuda de aportes que a vos incluso te permitía no tener los años necesarios para jubilarte, pues se aplicaba una sanción combinatoria que iba mes a mes hasta que vos regularices la situación. Pero son todos incumplimientos del Claro. empleador y que tienen moratoria. A veces es difícil destrabar esta cuestión de las pymes quiebran por los juicios laborales. No, las pymes quiebran por las políticas económicas que Muy vos recién bien, estaban muy bien. comentando. Claro, yo como por pyme eso quiebran. dame un mercado. Después yo voy regularizando, voy pagando, me pongo al día o estoy al día, pero dame un mercado. Si me sacás el mercado, después el tema es que ideológicamente muchos empiezan, che, flexibilicemos o che, de qué manera puede echar barato.
¿no? Porque y ahí está la terminamos en eso. disputa, la puja distributiva también, ¿no? Totalmente. Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2005. ¿Quién? Néstor Kirchner. Se me va a pintar un lágrima. Sí, a mí también. No solamente que estableció asignaciones remunerativas para ampliar ese mercado interno y para que se empiece a consumir, sino digamos como una política de tolerancia hasta que se restablezcan esas pequeñas y medianas empresas. Qué grande Néstor. Bueno, La verdad que sí. muchas gracias, doctora. Lo tengo a Negrito ya en la, Está golpeando en la puerta, Robert. señor Nico. Ha sido un placer como siempre. Es un gusto como siempre. Dios lo bendiga, que tenga una linda jornada. Qué lindo. Me enteré, qué bueno estos orígenes, ¿no? Me quedé sorprendido con esto, con que venimos todos del rubro de la madera Sí. y de los muebles. El descubierto nos sale. Me parece un casual que no es tan casual igual, ¿no? Porque viste, cuando uno empatiza y hablas un idioma parecido, a veces tiene que ver con esas cosas. Corte también. Yepeto, dirían los chicos. Sí, O sea, tal cual. Y si Nico. querés un poco de delirio místico, que el padre... José. Ahí está. Ahí está. Claro, ¿quién era carpintero? Obvio. Ahí está. Pero no nos metamos en No, eso. no. Déjalo ahí, déjalo. No. Es un terreno ríspido. Son lindos momentos para creer igual, eso seguro, eso sí. Siempre hay que creer, Nico. Compañeros, Siempre. nos vemos. Decir al negrito que pasa, que se la pasa creyendo. Dale. Unidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 10 lo vamos a acompañar con toda la información, análisis, la reflexión también, por supuesto, buena música y muy buen humor, pues estamos convencidos de que las grandes batallas sucedan con alegría o están perdidas de antemano. Quiero presentar, sí, a una compañera que todos los días viene acá y la rompe en el streaming, luego de haberla roto en la radio durante décadas, con los mejores, y hoy tenemos el lujo de tener a Florencia Ibáñez aquí, nada más y nada menos que en la AM530, primera mañana. Florencia Ibáñez para todos ustedes. Qué lindo, me siento presentada como una atleta olímpica. Sí. Está todo así. Tal Y yo cual. muestro la medalla de oro porque me Es la idea. me la llevé con Roberto Caballero, el mejor sin duda. A todos les dirá lo mismo. Décadas esperando este momento. ¿Vieron? Nunca se sabe cuándo es el gran momento de uno. Uno dice, ya fue, vendrá. No, es hoy. Es hoy. Y es aquí, en la Today. M500. Today is the day. Ay, me encantó que le dijiste que Dios te bendiga, algo así. Sí, hay que empezar a decir. Me esas cosas encantó y buenas. me recordó el campo, esa cosa de Ave María Purísima. Sin pecado, Concebida, ¿te acordás de esas Concebida. costumbres? Sí, bueno, cómo olvidarlo. Claro, porque Un poquito conservador. sí, dicen que viene, ¿no? De los misioneros que habían sido enganchados por los españoles, no sé Puede cómo ser, era. yo no me meto en esos asuntos. Yo tampoco, pero me recordaste porque había una especie de azulejo en un campo que yo fui que decía, viste, Ave Claro. María, qué sé yo, Claro. costumbres de la época. Se usaban esos azulejos, es verdad. Cierto, es ¿viste? verdad. Yo Pinta tengo de- uno en casa. Sí. Tiene un nombre esos azulejos. Me gustaba. Ya me voy a acordar. Bueno. Me traiciona en este momento la memoria, no llego a recordar. ¿Cómo se llama? Sí, No, Roberto no. es un No, disparador no podemos de decirlo ahí. emociones. A mí Sí. que vos hablás y aparte me impactó la foto de Cintia, me gustaría verla, pero qué lindo que Sí, después se de la muestro, tantos mire. años juntos diga, me manda una foto. Yo se la muestro. Qué belleza, A ver, ahí está. qué hermosura Esto ambos me dos, mandó. ¿eh? Mirá Me cómo encanta cogotean esta todos. pareja. ¿Qué estaban esperando? Me encanta esta pareja. ¿Qué estaban esperando? Es una que andan pareja cogoteando? una pareja que está a orillas del agua por darse un beso. Es una pareja de paloma. Claro, sí. Ah, sí, sí. digámoslo. Claro, porque si no parecía Roberto y Cintia, que bien podría ser, ¿no? Tantos años juntos. Roberto y Cintia. Ahí están, la rubia y el morocho, ahí Una pareja están. de paloma. Ahí están. Claro, El amor es lo Qué más ¿Qué iban a pensar? el amor es lo más ustedes, lindo, si lo sabrá también Marquitos, que está acá en pleno, El amor es pleno lo más romance. lindo. El El amor es amor es servicial. así. El amor, me te calco el Salmo 33 si querés. Ah, ahí está. Y la doctora Nati, que es divina, mira.
mirá lo que es. Ella en sí es una cosita Bueno, tierna. Uno Y nosotros viene vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Llamo a la primera entrevista. Rápidamente. 16 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 91%. Se viene la lluvia en cualquier momento, ¿eh? Está anticipado para toda la jornada lluvias. Bendiciones. Bendiciones, ahí está. Y para mañana refresca un poco, mínima 9, máxima 16, pero sale el sol, pero el jueves llueve, así que es oscilante. Recién sale el sol el fin de semana con 4 de mínima, máxima 17, para eso falta un poco. Recordamos nuestra línea para que participen de nuestros sorteos. Hoy tenemos como siempre el vinito de Vitis Artis, me cuentan en producción. Bien. Seguimos con este gran vino de Luján de Cuyo, de la familia Echeverría, ¿verdad? Exactamente, la familia Echeverría, una pyme para el mundo. Premiado. Así que bueno, vamos, programa adelante. 11 32 000 530. 11 32 000 530. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, esta semana arrancamos conociendo una noticia, era que María Becerra se había, la cantante, se había dejado de sus redes sociales. No es la primera vez que escuchamos que alguien que es más o menos famoso decide desconectarse de las redes sociales, ¿no? ¿Qué adujo ella? Y esto es interesante de escribir porque le pasa a muchos o a muchas, pero a veces no lo pueden poner en palabras, ¿no? Pero bueno, cierta dosis de estrés, pánico, ataques de pánico, bueno, una serie de alteraciones, si se quiere, de la salud mental, que por supuesto hasta ahora no estaban contempladas, ¿no? Cuando uno hablaba de redes sociales o hablaba de las virtudes de la inteligencia artificial, quizá a veces no se tenía tan presente las consecuencias. Uno podría decir, bueno, no son para todo el mundo igual, para algunos será así, para otros no le hace absolutamente nada, otros seguramente convivirán de modo más relajado con este asunto. Lo cierto es que estamos hablando de un terreno que no tiene regulaciones, o si las tiene son muy pocas y casi desconocidas, digamos, ¿no? Y sé que en el mundo hay un debate profundo alrededor de las redes sociales, de la inteligencia artificial también, de toda esta revolución hipertecnológica de los últimos años. Primero aclaro, digamos, yo claramente creo que esta revolución es fascinante por muchos motivos, ¿no? Es la rueda. Llegó la rueda, muchachos. Ahora la rueda después produjo autos. Y los autos necesitan reglas para conducirse en la calle para no ser un peligro. Bueno, ¿hay que regular? ¿No hay que regular? ¿En qué estamos? ¿Qué está discutiendo el mundo alrededor de estas cuestiones? Está en línea Sebastián Novomirsky, él es experto en medios tecnológicos, para que nos dé una primera impresión sobre el tema. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí desde la 530. Gracias por atendernos. Buen día, Roberto, para vos, para toda tu audiencia y por supuesto para quienes te acompañan allí. Encantado de charlar con ustedes un ratito. A ver, pregunto, porque por ahí estuve viendo que, no sé si es el Estado de Nueva York, está prohibiendo para menores el acceso a redes y hay, digamos, distintos aprestos de regulación. ¿Cómo va la situación? ¿Qué es lo que hasta ahora se ha sintetizado alrededor de la experiencia del uso de redes? Mira, yo creo que en principio, Roberto, es interesante porque estás poniendo el foco probablemente en una de las grandes batallas que se están librando hoy, para no hacerlo tan global como solemos hacerlo, para decirlo más claro, en Occidente, ¿no? Porque después India y China pasan por otro lado. Pero el tema de la regulación de las plataformas es hoy probablemente una de las problemáticas más importantes que atravesamos, porque lo que empezamos a ver hace muchos años, vos mencionabas recién el caso de María Becerra y hay muchos otros dando vuelta, es que es un terreno en el cual pasamos una parte muy importante de nuestra vida, cada vez más importante de nuestra vida, y es un terreno en el cual las regulaciones, el Estado de Derecho, no tienen la misma posibilidad de garantizarnos, ¿no?, aquellos elementos que en el mundo físico tradicional nosotros tenemos garantizados. Ahí vos estás mencionando una de las grandes batallas que es interesante mirar hoy. En febrero de 2024 se presentó una demanda que hizo el Estado de Nueva York, y acá es interesante porque no es solo el Estado de Nueva York desde el Ejecutivo, sino que el Estado de Nueva York desde el Ejecutivo acompañado por el sistema sanitario y por el sistema educativo. Eso quiero aclararlo porque
es un poco por donde nos puede llevar también la mirada de entender que esta problemática tiene una deriva en cuestiones de salud, pero también tiene un componente educativo que va a ser fundamental. Digo, para empezar a armar un marco. Esta demanda fue contra TikTok, contra Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, y específicamente es por fomentar comportamientos perjudiciales y adictivos en chicos y chicas, ¿no? Sebastián, estamos hablando de Estados Unidos. No es Maduro, digo, el que hizo esto. No, fíjate que por eso a mí me gusta recuperarla, ¿no? Es la gran manzana, es el corazón del imperio. Estamos pensando en un lugar en el cual se empezaron a dar cuenta que los pibes y las pibas empezaban a tener comportamientos de adicción y dependencia, problemas de sueño, aislamiento social y hasta incluso riesgos de seguridad, porque las plataformas, y esto está dicho así tal cual en la demanda, yo la vengo trabajando, la venimos siguiendo, la vengo estudiando, en la demanda justamente lo que se quiere demostrar es que las plataformas están diseñadas para que esto suceda. Es decir, están diseñadas para generar un nivel tan grande de uso, porque por supuesto mientras estamos adentro de las plataformas hay alguien que está haciendo dinero con eso. Otro día, si querés, podemos charlar un poco más lo que es el capitalismo de plataforma, la monetización del tiempo de ocio, todos tópicos que los voy a dejar ahí dando vuelta, pero que me parece que son interesantes para empezar a pensar con la audiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos adentro de una plataforma? Bueno, hay alguien que está haciendo plata porque o se está quedando con nuestros datos, que es lo más común, o estamos pagando una membresía, o nos están vendiendo publicidad, digo, ¿no? Entonces, estar ahí adentro es el gran negocio de las plataformas. Y para que los chicos y las chicas estén ahí adentro, tenemos estos filtros, ¿no? Filtros de Instagram que mejoran de alguna manera la imagen que uno proyecta, pero también sabemos que para un chico y una chica, ver que todo el resto tiene una imagen pública distinta a la imagen real que uno tiene, puede generar trastornos. Que un chico o una chica pase toda una noche ininterrumpida jugando un videojuego y que al otro día se quede dormido en la escuela, cuando la plataforma de videojuegos está armada con las mismas lógicas muchas veces que las maquinitas del casino, para que el chico quede ahí adentro. Entonces ahí empezamos a ver un poquito las trampas, ¿no? Y estas trampas son las que intenta develar esta demanda del Estado de Nueva York, que hay que seguirla de cerca, porque como decíamos recién, no es Venezuela, no son los lugares que uno está acostumbrado a ver las miradas quizás críticas sobre cómo funciona el mundo, sino que es específicamente, insisto, el Estado de Nueva York con su sistema sanitario y con su sistema de salud, ¿no? Por claro, eso claro. Funcionaba. Articuladamente. Vos sabés que acá hay, o empieza a haber algunas intendencias. El otro día estaba viendo la de Hurlingham con Celsi, que están promoviendo la regulación o del uso del teléfono en la escuela, etcétera, porque detectaron que muchos pibes y pibas están apostando, lo hacen a través del teléfono, de la posibilidad que les da el teléfono, digamos, como acceso al mundo digital para apostar, hacer apuestas, pero edades de 9 años, 10, 11 años. Y bueno, obviamente, ludopatía, la ludopatía es una amenaza real, ¿no? Con chicos tan le pasa a los grandes, imagínate, digo, en edades tan tempranas, ¿no? Mira, yo vengo siguiendo también, estás dando en tópicos así como muy importantes para llevarle a la audiencia. Yo vengo siguiendo el tema de la ludopatía infantil, claramente, como decís, hay chicos muy chicos entrando a jugar. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hoy tenemos casi una epidemia de ludopatía infantil. Cuando uno empieza a mirar esto, lo extendido que está, uno se aterra. Porque con las billeteras virtuales, que hoy los pibes, la mayoría, por distintas formas tienen acceso, o se piden plata entre ellos, se plazan plata entre ellos. Por supuesto, los de mayores ingresos tienen aparte una tarjeta disponible que, como la usan para comprar cosas en los ámbitos digitales, ya tienen los números y las ponen para apostar. Quienes no, por ahí tienen plata que se van pidiendo y se van trasladando de un lado a otro. Pero esto está muy extendido. Y yo siempre digo lo mismo, que ahí tenemos otro lugar de falta de regulación, ¿no? Si yo quiero entrar a un casino y tengo 13, 14, 15 años, no te dejan. Por supuesto va a haber un señor grandote, ¿no? Con un microfonito y vestido un poco de malo, que me va a mirar y me decir afuera, ¿no? Ahora, si yo falseo mi edad en cualquier plataforma de juegos,
puedo directamente, porque no me van a pedir validación de DNI en la mayoría de los casos. Fíjate que hoy tenemos sistemas de seguridad, vos entras al banco y te pueden pedir cualquier cantidad de cosas, ¿no? La foto, esto. Ahora, para jugar en una plataforma, vos falseás el año y con eso ya empezás a apostar. Lo importante es más, te regalan dinero, cosa que en un casino común jamás hubiera pasado. ¿No? Entonces digo, ahí también tenemos una falta de regulación. A mí me gusta siempre dar una imagen, ¿no?, de lo que está pasando ahora, a ver si con la audiencia podemos construir una foto, ¿no? Llenemos el casino de Mar del Plata, que por ahí alguna vez hemos pasado, llenémoslo de chicos y chicas jugando, ¿no? Sentemos en esa mesa un montón de pibes y pibas y veamos a los adultos gestionando ese espacio, a ver qué sensación nos da, porque muchas veces el mundo digital se nos hace transparente. Claro. Hay algo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Marcos? Citadini te saluda. Hola, Marcos. Hay algo que es hijo de esto que estás planteando, ¿no? O está en el mismo universo de esto que planteas de, por ejemplo, la ludopatía, que tiene que ver con esta adicción, por ejemplo, a TikTok, ¿no? Digo, el algoritmo de las nuevas redes sociales se va perfeccionando para que cada vez sea más adictivo, y uno ve, digo, por lecturas y todo esto, que esto que vos describías está extendidísimo, esto de me pasé 10 horas en TikTok durante todo el domingo, o la aparición de nuevas formas que incluso son más complicadas, OnlyFans y todo esto. ¿Hay manera, digo, de una regulación que vaya más allá, por ejemplo, de lo que está ensayando el Estado de Nueva York que vos describías, que sea, no sé, mundial o algo por el estilo, o es demasiado complejo para que sea encarado de modo más global? Mira, a mí, acá yo te arrancaría con dos frases que a mí me gustan mucho, que es la primera: nadie reclama un derecho que no conoce. Y yo creo que lo que primero nos falta, y en esto la verdad que celebro que ustedes pongan al aire estos temas y que los podamos llevar a la audiencia, porque nadie reclama un derecho que no conoce. Nosotros tenemos que tener una batería de derechos que hay que militarlos también, porque hoy son derechos fundamentales para nuestros pibes y pibas, pero no solamente para ellos. Tenés la contracara de la adicción y por el otro lado la necesidad de la inclusión tecnológica y digital, ¿no? O sea, son derechos que tienen que ir de la mano, ¿no? Uno tiene que incluir a los pibes y a las pibas en el mundo tecnológico, pero con alfabetización mediática, para que no se los coma el sistema o estos algoritmos que son terriblemente, digamos, inteligentes, entre comillas, para poder proponernos algo que no tenga fin y pasarnos 24 horas, como decías vos, mirando una plataforma como TikTok. Hay experiencias, como siempre, y los que venimos estudiando los medios de comunicación desde hace varias décadas, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? En este caso Europa viene llevando un poco la delantera. Vieron que el sistema norteamericano en general desregula, más allá de lo que decíamos de la causa esta de Nueva York, y la idea europea siempre es mucho más de regular. Nosotros tenemos ahora recientemente aprobada una gran regulación sobre inteligencia artificial en Europa, que, o casualidad, la mayor parte de esa batería de instrumentos legales entra en vigencia dentro de 2 años, es decir, que le dan 2 años a las empresas tecnológicas para que sigan haciendo un poco cualquier cosa, pero la verdad que ahí hay una matriz y un marco jurídico que es interesante para tener en cuenta y para poder empezar a ver cómo regular. Hay muchos lugares en los cuales se está pensando en regular las redes sociales, lo que pasa es que ahí tenés un problema con el debate sobre la libertad de expresión, ¿no? Es complejo regular lo que serían hoy, digamos, los nuevos espacios públicos, porque hay que entender esto también, ¿no? Las plataformas, Twitter, ahora se llama X, Instagram, etcétera, es un poco el nuevo espacio público, y regular el espacio público siempre tiene el componente complejo de libertad de expresión. Yo creo que ese es un debate que nos tenemos que dar y que por supuesto hay que regular. Yo no tengo dudas que hay que regular, pero hay que tener un conocimiento profundo y riguroso. Insisto, hay hoy una batería importante de marcos normativos en Europa. España viene muy bien también en ese sentido, viene trabajando muy bien en los últimos años con un Ministerio de Tecnología e Inteligencia Artificial de punta, te diría, en el mundo. Digo, porque no es algo que nos pasa. Digo, este no es un problema de Argentina, no es un problema de Sudamérica, este es un problema global que en Occidente, por la particularidad de cómo están conformadas las empresas, no tiene límite. Claro. Y el límite es, como dijo una vez el dueño de Netflix, hizo un Twitter que es muy memorable, no sé si por ahí lo ubican, que puso: nuestro único competidor, nuestro mayor enemigo, es el sueño, ¿no? Es que la gente en algún momento tiene que dormir. Fíjense la cabeza y cómo está pensando, ¿no? Claro. El mundo, esta gente.
Sebastián, te agradecemos mucho este tiempito en la 530. De acá te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes, Roberto, y para toda la audiencia. Gracias. Sebastián Novomegi, experto en medios tecnológicos. Claro, es complejo la regulación. Entre otras cosas, pues es complejo regular a los poderosos, que son los dueños de esta nueva virtualidad, de esta nueva realidad, ¿no? Le pasó o le pasa a los gobiernos y a los dirigentes políticos que intentan estas regulaciones, bueno, después sobrellevar distintos tipos de escarnios, ¿no? Públicos, hasta incluso, bueno, ser víctimas del lawfare, como Cristina. Cristina, cuando uno dice, ¿por qué esta persecución sobre ello? ¿Por qué la imagen pública negativa que contrasta siempre con el amor que le tiene un sector que no olvida del pueblo argentino? Pero bueno, hay otros que claramente le decís Cristina y salen corriendo. Y esto tiene que ver con una instalación, y esa instalación la hacen nada más y nada menos los dueños de estas, si se quiere, plataformas tecnológicas también, digamos, ¿no? Porque Cristina es un peligro de regulación. Esta es la verdad, de regulación para vivir mejor, ¿no? Que vamos a regular para que la gente tenga menos libertad. No, al contrario, para que sea libre también en el uso y el manejo de las redes sociales, en el uso y el manejo de la inteligencia artificial, en cómo administra la forma en la que se informa o no. Cristina fue la primera que puso en discusión, la primera dirigente política de talla, quiero decir, de peso, una presidenta, una jefa de Estado, no estamos hablando de la política en general, de su nivel, que puso en discusión el monopolio informativo, imagínense cuánto la pueden querer. Interesante. Bueno, y es verdad esto de que nadie defiende un derecho que no conoce. Es una bella frase de Cinto Ottaviano cuando fundó la Defensoría del Público, que intentaba alfabetizar sobre de qué modo abordar los medios de comunicación, la información, cómo separar aquello que era información de lo que era manipulación o de lo que era innecesario. También, por supuesto, manuales de prácticas para cada sector, para cada área. Saber cómo informar, por ejemplo, sin discriminar. Hoy vos carajo, ¿no? en el streaming y decís, ¿y dónde quedó todo eso? ¿No? Bueno, por eso también es cierto que hay que defender a las personas que defienden estas cosas. Le hago una pregunta, caballero, ¿cómo le va? Pasaron de las 8 de la mañana. Dígame. ¿Cómo le va? ¿Cuándo va a volver? Usted la atacaron mucho por redes sociales. Mucho. Sí, ¿le tiene miedo a los trolls del...? A mí ya me hacían bullying en las tablas de Moisés. Ay, Mirta. Ya me escribían ahí, me decían Claro. las cosas bárbaras. ¿Cuándo vuelve Cita todavía, no? No, ya nunca se fue, está en todos lados. Acá el programa una vez vino, fue un éxito el programa. Pasa que ella está ahora trabajando mucho. Fue un éxito el programa. Sí, un éxito. Siempre es un éxito. Bueno, pero con ella fue como un poquitito más. Bueno, le digo justamente a Roberto. La vamos a tratar de convencer. Le digo a Roberto y a Mirta, con todo permiso, que tenemos un oyente, mira, que dice Patricia de Barracas. Me encanta cuando hacían el pase entre Cintia y Roberto en la escudería de los sueños y cantaban Verte reír es mi paisaje. Me traían la felicidad de recordar y homenajear a mi amor que había partido. El amor de ustedes me hace feliz, dice Patricia de Barracas. Qué bien, que viva el amor. A mí me hace más feliz que a vos. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno, lo compartimos, no tenemos problema. Bueno, gracias Mirta. 40 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La gente, ¿cómo se llama? ¿Chica de Barracas? Patricia de Barracas. Patricia, Pati, no sé cómo te dicen. De Barracas también un beso enorme. Nos pone muy contento que estés contenta. Y nosotros nos vamos a una tanda, que tenemos una tandita atrasada. Cuando volvemos la rompemos toda, porque tenemos un montón de información. También la tenemos a la doctora Salvo, la vamos a aprovechar hoy con una gran columna como siempre. También lo tenemos al Patito, ¿sí? Acá con todo el humor nos va a hacer reír, aunque la realidad, el tipo es algo así como, ¿cómo decir? Sí. Don Quijote. Misión imposible. Claro, ¿viste? El tipo lucha contra lo imposible, contra los molinos de viento, contra las langostas en Córdoba, contra todo. Pero nos va a sacar una sonrisa en la mañana. Es el desafío de un verdadero científico del amor. Tanda, ya venimos. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Somos Radio. AM530. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que el municipio de Escobar amplió el alcance de su certificación ISO 37001, la más importante en transparencia y anticorrupción a nivel mundial? Esto significa que cada compra, inspección y habilitación que realiza la municipalidad está auditada. Además, se implementó un canal de denuncias anónimo y confidencial para vecinas y vecinos. En 2021, Escobar se convirtió en el primer organismo de gobierno de la Argentina en obtener esta certificación internacional. Y siempre va por más, rindiendo cuentas ante la comunidad de la mano de la eficacia y la transparencia. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Beso a la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre.
Esto es Jarabe de Palo con los tipitos nuevitos juntos. Creo que ayer también lo presentó Nico en su programa temprano, porque es una canción nueva, una remake de Brujería, aquella canción de los tipitos, pero está remixada. Estamos en Caballero de Día hasta las 10 de la mañana, 11 32 000 530, 11 32 000 530, como le hacía en su momento a Lani. Digo, ahora Roberto. Mirá. Yo escuchaba. ¿Ya se fue Nico Márcico? Lindo, Nico Márcico ya se fue. Sí, se tenía que ir. Vino sin moto, andaba con transporte público. Mira. Sí, estaba sorprendido el costo del subte. ¿Viste? Sí, está salado. Trabaja en radio. Está carísimo. Claro. Trabajar en radio es sinónimo de pobre. Sí. Después le voy a dar la escala salarial, más o menos, de cómo se divide la clase alta, la clase media, la clase baja. Sí, la clase... Roberto, por Ahora favor. tenemos clase, pobres, que son pobres de primera y pobres de segunda. Claro. Después les voy a comentar eso, es un trabajo muy interesante. Concesionario de pobres, digamos. ¿Cómo? Concesionario de pobres. Tenemos para... Es que los últimos gobiernos, con todo respeto, pero los últimos gobiernos se han dedicado a fabricar pobres como pudieron, como quisieron, incluso con pleno empleo. Hay que fabricar pobres con pleno empleo, ¿no? Yo digo, le mando un saludito a Matías Culfas, ¿era? Sí. Un saludito a todos los desarrollistas de este país, que son buena gente, porque piensan cosas que sirven al desarrollo del país. La justicia social le falta un poquito de justicia social en sangre y serían todavía mejores. En fin, bueno, vamos a repasar la jornada, la tenemos todo en audios con el señor Marco Cittadini, que es como nuestro mentor y guía. Bueno, es un montón. El día después de mañana, muchachos, me quedé con eso porque las películas catástrofe me gustan, las apocalípticas me gustan y evidentemente le gusta a la Fundación Pensar, al PRO. A pesar de haber pausado su tendencia, la inflación en junio fue menor, dice este informe del PRO, pero que también dice la demanda laboral es la más baja desde 2002. En lo que va de la gestión ya se perdieron 138.000 empleos, me parece que se queda corto, pero no importa. Lo que marca es una cantidad de elogios y una cantidad de críticas solapadas, ¿no? La caída histórica en el gasto es elogiable, pero el 29% de esa reducción se explica por la caída en las jubilaciones, el 22% por el freno en la inversión y el 16% por la quita de subsidios. Estoy hablando de un informe de Macri, Vidal y compañía, Fulvio Pompeo, no estamos hablando de algo que ha escrito la Cámpora ni nada por el estilo, pero es un poco más elogioso esta vez que la del mes pasado, que generó cierto revuelo. ¿Por qué la vuelvo a citar? Primero por el nombre, porque me parece un hallazgo maravilloso, de un cínico seguramente, y segundo porque habló Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Y se metió en esta interna entre Macri y ayer hubo dos episodios que claramente marcan pará, Macri, correte un poco porque estamos en otra. Una es la segunda salida al balcón de Javier Milei. La primera fue con el maligno Torres, con el medalla dorada de BMX. Pero la segunda fue con Manuel Adorni y con Santiago Caputo al balcón de La Rosada. Quien lea un mensaje a Mauricio Macri no esté equivocado, porque además hicieron saber que tenía que ver definitivamente con eso. Pero la segunda incursión en este sentido es la de Federico Sturzenegger, que hace una comparación entre Macri, el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Me parece que Javier tiene una convicción y una ejecutividad que me parece que... A ver, te doy un par de ejemplos, ¿no? O sea, Caputo logró superávit en un mes. Punto. Ya tendría que cerrar el libro ahí. Listo, cerramos y pasamos a otro tema porque ya queda totalmente demostrado. O sea, algo que nadie pensó que era posible, lo digo de vuelta con todo respeto, que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en 4 años, Javier Milei lo logró hacer en un mes. Entonces, si me dicen no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza. Si decís posicionamiento internacional, o sea, el posicionamiento internacional de Javier Milei es extraordinario. No se vio en años. Si yo veo el posicionamiento que él ha tenido, el liderazgo que él ha tenido en el tema Venezuela, ha tomado el liderazgo en las Américas en respecto a este tema. Entonces me parece también absolutamente extraordinario. Entonces no veo cómo uno puede decir que ahí no hay ni visión ni gestión. Bueno, claramente Federico Sturzenegger está jugando con alguien que cree él le permite
algo que también le pasa a Patricia Bullrich, ¿no? Que les permite desarrollar mucho más su idea de país, una idea, por supuesto, ¿Estos son heridos de Macri o es gente que estuvo con Macri mientras le convino y ahora que están con Milei son mileístas? Es una mezcla de cosas. Es una mezcla. Porque Sturzenegger es cierto. ¿Es un blend? Sí, es un blend. Es cierto que Sturzenegger se fue herido, pero por ejemplo Patricia Bullrich no. Sin embargo, siente que en el gobierno de Milei puede desarrollar mucho más su idea represiva que durante el gobierno de Mauricio Macri, que tenía, no por Macri, que también lo hubiese encarado sin ningún problema, sino tenía algunos pruritos, sobre todo con los socios radicales y algún otro, ¿no? Entonces sienten esto. Está buena la pregunta y esto de la cuestión represiva, porque venimos diciendo hace bastantes días que hay que mirar toda la película y relacionar todas las noticias que están vinculadas a la cuestión de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei. Ya hablamos de los detenidos por la ley Bases, ya hablamos también del ciberpatrullaje, de los 100.000 millones de palos que destinaron para fondos reservados en la CIDE, y hay que hablar de este proyecto de ley que ya está en la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas puedan volver a intervenir en seguridad interior. Todo eso forma parte de un sistema que está vinculado a la respuesta que tendrá que dar este gobierno a la protesta social. Ya sabemos cuál va a ser. César Milani, el ex jefe del Ejército, se refirió al tema de Fuerzas Armadas en seguridad interior. Esta gente es profundamente ignorante, improvisado e irresponsable. Digo ignorante porque con el cargo que tienen y el puesto político que ocupan deberían conocer que las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas, alistadas para poder participar en el marco interno. Es decir, no están formadas desde el cadete del colegio militar y de la escuela de suboficiales. Es decir, esto es de una profunda improvisación, únicamente como cuestión marketinera, como una pantalla de humo, digo yo, se me ocurre, o que realmente lo quieran hacer, pero aparte de una irresponsabilidad total. Esto, digamos, por ningún lado cierra esta barbaridad total, ¿no es cierto?, que están pergeñando o pensando, digamos, Petri, Bullrich y compañía. Bueno, yo ahí lo único que agregaría a lo que decía César Milani es, en el mejor de los casos es una cuestión marketinera. En el peor de los casos es una puerta abierta al terrorismo de Estado. Claro. No, digo, para tenerlo en cuenta. Y como estamos en ese ámbito, vamos a volver a escuchar a Fernando Alvareda. Ayer pudimos conversar con él, que es el militante de Hijos de Córdoba, que encontró a su mamá muerta en una circunstancia claramente violenta, ¿sí? Ella misma, esposa de un detenido desaparecido de la última dictadura, un subcomisario, y Susana Beatriz Montoya, y repasamos un poquitito lo que decía ayer, porque me parece que es importante en este contexto que estamos planteando. Durante todo el día viernes no logré dar con ella telefónicamente. Nos habíamos visto el día anterior porque yo la había llevado a su médico, a su cardiólogo. Después me llamó de que ya estaba en su casa y fue el último contacto, porque me dijo que se tenía que ir a la mañana temprano a hacerse análisis al otro día. A partir de las 10:30, 11 de la mañana yo empecé a llamar más o menos cada una hora y no lograba dar con mi mamá. Y bueno, me fijé por la mirilla no tengo llave de la casa, me fijé por la mirilla de la puerta del garage, y vi una puerta del fondo que ella tiene cerrada siempre para que no se crucen los perros porque se pelean, estaba abierta. Y entonces le pedí a una vecina que me dejara subir a la casa, porque estaba el televisor prendido a todo volumen, y estaba una radio en el patio de la casa de mi mamá a todo volumen, y era raro. Se agarré y subí, y bueno, desde el techo de la vecina vi el cadáver de mi madre tirado en el patio. Bien, así estaba este relato tremendo, ¿no? La verdad que nos hacía ayer Fernando. Recordaban, digo, ellos mismos habían recibido varias amenazas. El propio Fernando, el 8 de diciembre del año pasado, a 2 días de que asumiera Milei, había recibido amenazas también casi premonitorias de lo que después termina pasando
con la muerte de su madre, uno ya no puede expresar solo preocupación por esto, es el horror, ¿no? Digo, lo que enfrentamos, recordemos también que en marzo de este año una militante de Hijos en Rosario fue abusada y amenazada de muerte, ¿sí? Con también una inscripción en la pared que decía BLLC, viva la libertad, carajo, ¿no? Una situación similar a esto que estamos hablando también, después de cometida el crimen, escribir en las paredes y dejar un mensaje. Bueno, nos metemos con la gestión, digo, con cosas menos trágicas, pero que obviamente también estén trayendo muchísimos problemas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar al gobernador Axel Kicillof refiriéndose a su relación con el gobierno nacional y con el propio presidente Milei. En la reunión que tuvimos los gobernadores con Milei, que yo lo vi 2 veces en mi vida, Milei, uno ahí y otro en Bahía Blanca cuando hizo el rinraje, ¿no? Que vino y se fue. Vino Milei vestido de Fajina, ¿no? De G.I. Joe y dice, bueno, arréglense con lo que tienen y se va. Pero después hubo una reunión de gobernadores que fuimos a la Casa Rosada, todos los gobernadores, y Milei dijo que el plan económico que estaba haciendo no era su plan económico. No era lo que él dijo en campaña, lo dijo así a bocajarro, es un plan de estabilización, o sea, de ajuste convencional, clásico. O sea que si tenemos que caracterizar el programa económico de Milei, no tiene nada que ver con lo que prometió en campaña, que era básicamente la dolarización, entendida de una manera medio petardista por muchos, como ahora voy a cobrar mi salario en dólares, igual que lo que cobro, pero en dólares, convertido a dólares 1 a 1. Bien, ahí estaba Axel Kicillof, que me da la impresión de que hay como una campaña, ¿no?, hostigamiento claramente instalada desde el gobierno, ¿no?, sobre la figura nada más y nada menos del elegido por bonaerenses y bonaerenses para que... ¿Bonaerenses se dice? Por las y los bonaerenses, ahí está. Para que, bueno, gobiernen una provincia de por sí compleja. Totalmente. No, de por sí compleja. Una sola bajadita que tiene que ver con la agenda de Cristina Kirchner en México, sí, porque está siendo recibida por la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, y después va a mantener una audiencia con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México. Ayer ella mandó un tuit para analizar en otro momento, pero mandó un tuit porque el jefe de gobierno del Distrito Federal, entiendo, ¿no?, saliente, entiendo yo, la describió frente a un auditorio y la halagó políticamente, ¿no?, políticamente. Y ella después retuiteó diciendo me lo llevaría para Buenos Aires, ¿no?, al político mexicano. Y estaría bueno analizar qué fue lo que dijo. Bien. Y ver si acá eso ocurre. Porque cuando nos preguntamos quién mandó a matar a Cristina Fernández de Kirchner, y no hay respuesta para eso, es quienes no la quieren. Vamos a empezar por quienes no la quieren a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y por qué motivos. Y capaz que vamos acercando, vamos ¿no?, achicando el radio o el espectro de los sospechosos, quiero decir, ¿no? Digo yo. El tipo lo que le tiró fue nada más y nada menos que el historial político. Bien, dijo, acá está nada más y nada menos que una luchadora nacional, popular, democrática y anticolonialista. Pum, así arrancó la... No lo veo a Daer haciendo esas cosas. Sí, bueno, en México está teniendo el reconocimiento que por ahí, de la dirigencia política, que por ahí a veces en la Argentina se la retasea. Y no tendríamos que ir a vivir a México. Se va a juntar con Claudia Sheinbaum y se va a juntar también con Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano que está en... El Rafa Correa, lo tenemos. Bueno, señora Natalia Salvo, seguimos con usted. Bueno, vamos a hablar un poco del discurso de odio, exterminio y el sistema económico de exclusión. Creo que es el momento para poder articular otra vez la relación de causa-efecto entre el terrorismo económico y el terrorismo de Estado. Tanto en la última dictadura militar como incluso en el gobierno de Alfonsín, de Menem en la Alianza, todos los momentos en donde, por ejemplo, tomemos un gobierno democrático como el de Alfonsín, había una economía aperturista.
se instalaron las leyes de obediencia de vida y de obediencia de vida, bueno, eso fue de la mano. ¿Qué pasa con los discursos de odio? Terminan como estas situaciones que estuvimos relatando. La violación a una militante en Rosario con la leyenda Viva la Libertad Carajo, el asesinato de Susana Batriz Montoya. Y bueno, yo quería empezar un poquito por esto. El discurso de odio, cuando se institucionaliza y hace carne en la sociedad, lo que hace es sustituir o desplazar el Estado de Derecho, la supremacía constitucional del artículo 31 de la Constitución Nacional, por la violencia social y por la violencia institucional, ¿no? En definitiva, lo que hace es suplantar la ley por lo fáctico. Por eso hablamos de gobiernos de facto, porque se suplantan la ley. Susana Batriz Montoya, el informe preliminar de la audiencia, lo que dice de la autopsia es que fue estrangulada de manera mecánica por asfixia. No había ningún tipo de forzamiento en su vivienda y estaba la leyenda: los vamos a matar a todos. Esto viene de la mano de también una institucionalización del discurso de odio, desde concejales en Chubut, en Epuyén, en el año 2020, subiendo fotos de Falcón Verde. Tenemos a nuestras diputados que fueron a ver a genocidas, y por supuesto esto que mencionabas vos, Roberto, no es casual la necesidad de exterminar a Cristina primero en el plano judicial y después en el plano real. Es el hecho bautismal que rompe el consenso democrático. Pero para ver un poco el efecto de estos discursos de odio, vamos a escuchar el audio de la diputada libertaria Rocía Bonacci. Una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo, exactamente, porque primero porque era una visita con un buen objetivo de fondo y segundo, un principio, y segundo porque aparentemente tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada de que esa visita estaba ok. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro, que nosotros compartimos de legisladores, es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales. Bueno, esto no es casual porque, como decía Capusotto, el horror nunca se presenta como algo tremendo, se presenta como algo eficiente. Estrictamente dice con cara de boludo. Es lo que está diciendo acá también Lourdes Arrieta en el próximo audio. Fuimos engañados, un grupo de diputados, no te puedo decir si todos lo sabían o no, que nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional, que era una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos. Sí. Efectivamente hablé con Asís, de lo cual, bueno, les pido reserva porque di una nota justamente y comprometí mi palabra con uno de sus colegas. Discúlpeme, está muy bien, que está bien el compromiso, pero lo que yo le quiero preguntar es qué hace usted en el momento cuando se enfrenta con Astiz. Como no viví en esa época, como nací en el 93 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, yo la verdad es que vi internos de 80 años. Me llama mucho la atención que diga que no sabía que era Astiz. No, señor, si nací en el 93, ¿cómo voy a saber? Bueno, acá lo tengo a Pato que está diciendo, pero lo odian a Perón, que es anterior a Astiz. Está bien. Y esto es la institucionalización del discurso de odio. Recordemos que esta mujer tenía a su marido, era viuda, no se descarta el móvil ideológico y económico. Era viuda de Ricardo Jaime Albaraceda. Su hijo es parte de Hijos Córdoba, y esta persona había sido asesinada, desaparecida, era militante también del ERP, pero era subcomisario. Su hijo se dedica incluso a dar charlas democratizantes en el marco de la policía de la provincia de Córdoba. Bueno, le pusieron estas leyendas, pero ya vienen con amenazas del año pasado poniéndole casquillos de bala, ¿no? Lo que quiero decir es que esto es un plan sistémico. Hoy en día tenemos estrictamente institucionalizada esa violencia cuando incluso se enarbola los Falcón Verde, ¿no? Tuvimos el 9 de julio el presidente de la Nación subido a un tanque con la vicepresidenta, y esto viene de la mano también de un programa económico, y cierro con esto. El programa económico de exclusión arrancó con la dictadura cívico-militar, donde teníamos menos de un 2% de pobreza e indigencia. La distribución profunda del ingreso hizo que se implosionara una matriz productiva, se instalara un modelo económico rentístico financiero, y de la mano de eso vino la famosa profunda reforma moral de la nación de la que hablaba Videla. Esa profunda reforma moral de la nación, las madres y las abuelas hicieron que a través de la memoria y verdad, justicia, se diera vuelta, y con el consenso democrático. Hoy en día creo que la tarea es, como dice el último audio de Cristina, volver a recuperar la coherencia y la democracia. A ver. Estos
que hoy nos hablan de democracia fueron los que contribuyeron con armas al derrocamiento de un gobierno democrático en el 2019. Y también nos enteramos de otros grandes demócratas, los que gobiernan, cuyos diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? A los genocidas de la dictadura del 76. Y se llevan un proyecto en mano, un borrador en mano entregado por los genocidas para propiciar su liberación. Estos son los que hablan de democracia y dicen que hay dictadura en Venezuela. La verdad, hay que ser más coherente. Por eso es importante volver a recuperar para la política la coherencia entre la palabra, los dichos, los hechos y la conducta. Yo la voto. Por supuesto. Perdón. Pensé que Por había eso que la decir otra intentaron cosa. matar. Extraño gente que se manifieste de este modo. de este modo. Y me pareció que era Cristina. Sin trapisondas. Me pareció que era ella. Gracias, Nati. Vamos a una breve pausa. Y cuando volvemos, el editorial del día de hoy. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres la abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora, somos el gobierno de la comunidad. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. Invertimos más de 2.000 millones en seguridad, realizamos más de 1.000 obras y pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora, vamos por más. En Quilmes, seguimos para adelante. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Quiero mirar un poquito el modelo económico a los ojos. El modelo Milei a los ojos. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Y para eso voy a usar un trabajo que
hizo un consultor llamado Guillermo Oliveto, líder de la consultora W, que él ha trabajado sobre lo que ha quedado después del naufragio, vamos a decirlo así, ¿no? La inflación en principio parece más contenida que antes. Lo quiero decir porque es mentira que no haya inflación. Lo que hay en todo caso es una menor velocidad en inflación, ¿sí? O los aumentos no son como lo eran hace 4 meses. Pero sin duda sigue habiendo movimiento de precios y sin duda el salario sigue estando en desventaja, ¿no? Sigue estando rezagado en función de esos aumentos de precios. Estoy hablando de la vida cotidiana, de la vida cotidiana. De cuántos kilos de tomate puedes comprar con tu salario, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Eso es vida cotidiana. De cuánto gas puedes pagar, de cuánta luz puedes pagar, y bueno, y ahí todos nos vamos a dar una idea más clara, mucho más concreta, sobre la existencia de este deslizamiento de precios o no. Lo vamos a ir viendo. Es mentira que no ha tenido impacto en nuestra vida ordinaria el movimiento que hubo alrededor del precio del dólar. Es mentira, es mentira. Cuando se mueve el blue, se mueve el precio de la banana. Y vos me preguntáis, ¿qué tiene que ver el blue con la banana? Bueno, esta es la economía argentina. Y es una economía que, como vemos, o en la que vemos, los más desfavorecidos no tenemos herramientas para cuidarnos de las cosas que deciden un puñado de grupos oligopólicos y un puñado de grupos monopólicos que cuentan nada más y nada menos que con ese Estado al que querían destruir. Bueno, no lo están destruyendo, lo están poniendo a su favor. Y nosotros, como usuarios, como consumidores, estamos hoy muy lejos de poder compensar ese inmenso poderío. Yo creo que es la etapa, la que atravesamos es la etapa más antidemocrática en materia de economía de la que yo tengo memoria. Solo comparable de Carlos Saúl Menem. Solo comparable. Pero bueno, vuelvo al tema de Oliveto, porque quiero saber, porque cada uno pueda saber, mejor dicho, dónde se ubica en esta pirámide. Digo, bajó un poco el agua, ya no tenés la amenaza esa de hiper que había en su momento, bajó un poco el agua y empieza a haber ganadores y perdedores de este modelo. Mirando el modelo a los ojos te das cuenta que hay gente que se ha hundido más, otros que están empatando o arañando la posibilidad de sobrevida, y otros que están en un lugar, un sitial realmente beneficiados de este modelo que en términos prácticos perjudica a la mayoría y beneficia a una minoría. Pero quería citar el trabajo de Oliveto, porque Oliveto no es precisamente ultrakirchnerista, ni mucho menos. Se lo cita habitualmente en el diario La Nación, creo que es columnista de La Nación, lo introduce muchas veces en sus notas Carlos Pañi, y hoy me resultó interesante describir, después de este proceso de ajuste salvaje que se inició en diciembre hasta el presente, qué es lo que quedó cuando el agua se fue. Y lo que quedó ahora que el agua se fue, o que un poco del agua se fue, es que en la Argentina hay una clase alta, vamos a describir la clase alta con ingresos familiares de 2.850.000 pesos, 2.850.000 pesos como base, y un promedio de ingresos, siempre citando a Oliveto, un promedio de ingresos familiares, es decir, conjunto del grupo familiar, de 4.800.000 pesos. Esa es la clase alta en Argentina. A partir de 1.350.000 grupo familiar, la que juntan todos en la familia, se puede denominar clase media alta, con un ingreso promedio familiar de 1.800.000. Desde los 850.000 de ingresos se constituye la clase media baja, dice Oliveto, que es importante ya que mueve la política y la más afectada por la crisis. Piso de 850.000 pesos. Piso. Es allí donde hay un mayor nivel de desazón, desamparo y frustración. La clase media baja tiene un ingreso familiar promedio de 900.000 pesos. Por último, la clase baja se divide en dos. Estas son las maravillas del modelo mirado a los ojos, ¿no?
Porque esto que estamos viendo, si se dolariza, queda así para siempre. ¿Sí? O empeora un poco antes, porque así como está no se puede dolarizar. Van a incrementar estas desigualdades antes de dolarizar. Pero ojo, porque la dolarización quiere decir que esto, así como lo vemos, queda estático, congelado para la eternidad. Para la eternidad, hasta que termine un gobierno de estas características. Constitucionalmente hablando. Constitucionalmente hablando. Dice así. La clase baja se divide en dos. La superior, que arranca a partir de 773.500 pesos, con ingresos familiares promedios de 800.000, e incluye al 16% de los argentinos. 16% de los argentinos. Y la clase baja de por sí, que ya es pobre, con un promedio de ingresos de 280.000 pesos. Hay familias que tienen como todo ingreso 280.000 pesos. Esos son pobres, yo agregaría indigentes, ¿no? A esta altura. Porque si tenés que pagar un alquiler, si tenés que pagar un transporte, si tenés que pagar una ropa, no tenés posibilidad de comprar nada, absolutamente nada. ¿Qué nos da a entender este cuadro? Dice Oliveto, que el 53% de la Argentina es clase baja, superior y clase baja, y un 47% es clase media, media alta y alta. Es un mapa doloroso del deterioro que ha sufrido la situación sociolaboral del país a lo largo de, dice Oliveto, no comparto, el último cuarto de siglo. La verdad, yo creo que no. Yo creo que hay gobiernos con los que estos incrementos se aceleran y otros gobiernos que tratan de moderarlo o incluso revertirlo. En este punto, obviamente uno puede tomar distancia, pero la descripción que hace de la sociedad, esta estratificación por ingresos que tiene, también nos habla de los comportamientos sociales. Hoy la gente puede empezar a ver en este sistema, que es el sistema Milei, este sistema de maltratos, de ofensas, de paritarias a la baja o de paritarias congeladas, de despidos, de represión. Este modelo mirado a los ojos nos empieza a dar como resultado del país esto que yo describí. Y todavía le voy a dar el changüí porque estamos hablando de un personaje que en sí mismo probablemente no tenga demasiado pulido ciertos números por una cuestión casi yo diría de impronta ideológica, ¿no? Pero más allá de eso, cuando describe que en la Argentina estos porcentajes de ingresos nos está dando una gran fragmentación que probablemente se agudice, porque hay muchos que recién empiezan a caer, que esto que están ganando y que no les alcanza es el futuro que promete este modelo mirado a los ojos, que si se extiende en el tiempo probablemente empeore un poco más, porque estamos hablando de gente que tiene ingresos, pero cuando te despiden de un trabajo lo deja de tener, entonces se va a incrementar casi seguro la contracción económica, la recesión que hay, empieza a haber pérdida de empleo, destrucción de empleo, probablemente esa sea una situación peor, mucho peor. Y de allí que derive que las encuestas empiezan a reflejar, esta vez sí, una caída en la imagen, una caída en la adhesión al gobierno y un incremento de aquellos que desaprueban la gestión. ¿Por qué? Y porque ya vieron lo que había bajo el agua. Los que creían que se iban a beneficiar están hoy ya aturdidos con la situación, descubriendo o confirmando que están entre los perjudicados, y aquellos que ya sabían de antemano que iban a estar entre los favorecidos porque saben de qué se trata una transferencia de ingresos, ¿no? Transferencia de ingresos. Para que unos abulten la bolsa, otros tienen que tener esa bolsa cada vez más vacía. No hay elasticidad en la economía, no existe. Lo que tienen unos es porque lo dejaron de tener otros, ¿sí? ¿Qué trata la justicia social? Muchas veces dicen, bueno, pero ¿qué trata la justicia social? Bueno, que esa transferencia no se dé en las velocidades, ¿sí? En los abusos que existen cuando el mercado decide por sí mismo. Me parece a mí que hay de fondo un modelo de país que es distinto a este, pero el que tenemos, el actual, el vigente, nos va a dejar un país más desigual, y cuando digo más desigual es más pobre y más miserable. Más
pobre y más miserable. Por eso se dan el lujo de cerrar o echar gente del CONICET. Por eso se dan el lujo, por ejemplo, de cerrar el Inca y despedir gente del Inca. Claro, porque el país que ellos pretenden no necesita de cultura. Es cultura que se compra afuera, o es ciencia y tecnología que se compra afuera. Aquellos que son beneficiados en la pirámide tienen todos los recursos para comprar lo que se les antoja. Ahora, aquellos que no están en el vértice superior de la pirámide van a dejar de acceder a esos bienes que son bienes culturales, bienes tecnológicos, bienes de servicios, que son, entre otras cuestiones, lo que señalan la igualdad o la desigualdad en una sociedad, la accesibilidad a esas cuestiones. Esto se da también en el marco de un contexto que yo quiero describir, pero mejor que nadie lo describe Ana Cariaga, de las 12 de Santa Cruz, un organismo de derechos humanos, porque lo que le voy a contar es un chismerío, yo no lo sabía, sinceramente me sorprendió. ¿Se acuerdan que había una periodista que se llama Marcela Pagano? Bueno, Marcela Pagano es diputada, quiso ser jefa del bloque, se peleó con Martín Menem, hoy no sé, parece que está como aislada, no sé cuál es su situación, pero ella pretendió hacer o participar de una misa en homenaje a las monjas francesas desaparecidas. Y lo iba a hacer precisamente en el Salón de la Memoria de la iglesia de Santa Cruz, de la Santa Cruz, que ha sido históricamente el lugar de reunión. Allí se reunían nada más y nada menos que las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. Entonces hubo un grupo que dijo, che, no puede ser que ella quiera participar, siendo integrante de la Libertad Avanza, quiera participar de un acto de homenaje a las monjas francesas, cuando la Libertad Avanza está propiciando la visita a los genocidas, que son los desaparecedores de las madres. ¿No? Digo, esto es insólito, la Argentina es insólita, esta Argentina es insólita. La cuestión es que, bueno, finalmente se logró que Marcela Pagano vaya con su homenaje a otro lado, o no sé qué va a hacer, pero que no se haga precisamente en esa parroquia, esa iglesia, que es una iglesia cara, ¿sí?, a los sentimientos de todos los organismos de derechos humanos, y en particular de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí?, que consideran que ese lugar es nada más y nada menos que un lugar de refugio. Habrán visto hace poco, se viralizaron imágenes que al final de una misa la gente cantaba "La patria no se vende", ese es el espíritu de esa iglesia, nada más y nada menos. Tenemos un audio de Ana Cariaga de las 12 de Santa Cruz, hija de una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, que está describiendo cuál es la situación frente a esto que quería hacer Pagano, qué es lo que está haciendo el gobierno, y también nada más y nada menos tan terrible modelo económico que necesita evidentemente tener a mano la represión, y por eso el perdón a los genocidas, porque una cosa va atada de la otra, ¿sí? Vos le tenés que demostrar a esos milicos que te vienen a tirar gaso, a pegar palos, que no van a terminar el día de mañana como Astiz en prisión. Por eso trabajan la impunidad, porque este modelo probablemente deja disconforme a mucha gente, y la forma que tienen de ponerlo en caja es precisamente reprimiéndola o generándole miedo. Vamos a ver lo que dice Ana Cariaga de esta situación de Pagano, la que quería hacer un homenaje a las monjas francesas cuando su gobierno quiere liberar a los genocidas. Dale. Asistimos a un momento de una enorme ofensiva en contra de las políticas públicas de memoria que van de la mano de una posición negacionista y de reivindicación de los crímenes cometidos durante la última dictadura. Esto no es casual, porque al mismo tiempo que se atenta contra el acceso a los derechos más elementales, se pretende socavar los consensos sociales que han sido inscriptos en este país como pacto civilizatorio. Por eso un grupo de marinos va a lo que fue el patio de armas de la ESMA a cantar el himno de la Armada, por eso un grupo de diputados de la Libertad Avanza van a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos Astiz, que fue quien se infiltró en el movimiento de las madres y participó, entre otros, en el secuestro, desaparición y asesinato del grupo de la Santa Cruz, y por eso luego, frente al escándalo que esto genera, se intenta degradar lo que representan los sitios de memoria, ofendiendo la memoria de nuestros seres queridos. Todo esto se da en el contexto, insisto, de una enorme ofensiva por la cual están llevando adelante un vaciamiento de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, también con el despido de las y los trabajadores, y por eso hay funcionarios de este gobierno que se identifican con aquellos métodos represivos y apuntan a reproducirlos contra la protesta social. Y también con la intención de introducir una ley que involucra nuevamente a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, y que no es casualidad que a esta iniciativa la llamen operaciones contra el terrorismo.
Ahora, si aparecen diputadas tratando de desmarcarse de la visita Astiz y compañía, y esto obviamente no es por otra cosa que porque tomó estado público el hecho, es porque hay un límite, un contrato social del nunca más que pone una barrera a esa reivindicación. Por eso me parece muy importante retomar el testimonio como hicieron las madres, para que las generaciones jóvenes se apropien de una historia que las involucra, que les concierne, para sostener la memoria, reponiendo el estatuto de verdad y también sosteniendo el carácter de lo no negociable que la justicia tuvo históricamente en la Argentina en esta tríada de memoria, verdad y justicia. Bueno, ahí teníamos la voz de Careaga escribiendo y sistematizando una serie de hechos ocurridos que demuestran el cariz no solamente represivo del actual gobierno, sino, yo diría, esa complementación. El modelo mirado a los ojos es un modelo que detrás del iris tiene nada más y nada menos que los ojos de Astiz. Esta es la verdad dolorosa, porque pensamos que no íbamos a volver a una situación así. No, probablemente Astiz no salga en libertad, pero están de algún modo alentando a otros a que hagan lo mismo que hizo Astiz en su momento, porque este modelo mirado a los ojos no cierra sin represión. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y en AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. ¿Sabía
¿Sabías que el municipio de Escobar amplió el alcance de su certificación ISO 37001, la más importante en transparencia y anticorrupción a nivel mundial? Esto significa que cada compra, inspección y habilitación que realiza la municipalidad está auditada. Además, se implementó un canal de denuncias anónimo y confidencial para vecinas y vecinos. En 2021, Escobar se convirtió en el primer organismo de gobierno de la Argentina en obtener esta certificación internacional. Y siempre va por más, rindiendo cuentas ante la comunidad de la mano de la eficacia y la transparencia. Escobar Municipio. Ariel Sujarchuk, Intendente. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que gracias a las obras que estamos haciendo en Plaza Italia, pronto vas a disfrutar de un paseo peatonal con áreas de esparcimiento donde antes había un estacionamiento? También vamos a plantar más de 100 nuevos árboles y sumaremos más de 800 metros cuadrados de espacios verdes que tanto disfrutamos los platenses. Pronto te vas a encontrar con nuevas luminarias, mobiliario y juegos. Prepárate para encontrarte con el disfrute. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y vamos a las noticias sobre las Olimpiadas ahora en la voz de Agustín Caballero. En casa lo conocemos. Dale. Finalizó otra jornada más en los Juegos Olímpicos con buenas actuaciones argentinas, un récord mundial y algún que otro triunfo histórico en el medio. Comenzamos con la delegación nacional, donde las leonas vencieron por penales a Alemania en los cuartos de final tras igualar por 1-1 en tiempo reglamentario. El siguiente cotejo será el miércoles ante Países Bajos por un lugar en la final. En 400 metros, Elian Larreguina triunfó en el repechaje de la primera ronda y clasificó a las semifinales. La última vez que un argentino accedió a dicha instancia fue en los Juegos Olímpicos de 1936. En vela, Mateo Magdalani y Eugenia Bosco cuajaron otra buena actuación y se encuentran segundos en multicasco mixto. Por su parte, Lucía Falasca no pudo clasificar a la carrera por medalla tras quedar 11ª en dinghy femenino, mientras que María Catalina Turienzo terminó en el puesto 16 de la categoría kite. Por último, en equitación, José María Laroca se metió en el lote de los 30 que clasificaron a la final de saltos individuales. En cuanto a Latinoamérica, Rebeca Andrade se convirtió en la primera brasileña en ganar una medalla de oro en ejercicios de suelo femenino. En segundo lugar, dejó ni más ni menos que a Simone Biles, la histórica gimnasta estadounidense, para tomar dimensión de lo que logró. Por la lucha grecorromana, el cubano Mijaín López se metió en la final de los 130 kilos y hoy luchará para convertirse en el primer atleta de la historia en ser 5 veces campeón olímpico en una prueba individual. La primera y última vez que López cayó en un combate por los Juegos fue el 24 de agosto de 2004 ante el ruso Kazan Baroev. Por último, Ángel Barajas, de tan solo 17 años, ganó la medalla de plata en gimnasia artística, convirtiéndose en el primer colombiano en hacerse con una presea en aquella disciplina. Entre otros resultados destacados, España venció 2-1 a Marruecos y jugará la final de fútbol masculino ante Francia, que triunfó por 3-1 ante Egipto. Asimismo, el garrochista sueco Armand Duplantis se quedó con la medalla dorada tras saltar los 6,25 metros, rompiendo el récord mundial previamente establecido por él mismo. Entre la acción argentina para hoy estará la final de equitación, la continuación de vela y las semifinales de atletismo, así que a estar atentos. En cuanto al medallero, China es el nuevo líder, con 53 medallas y 21 de oro. Segundo, Estados Unidos con 78 y 20 doradas. Y tercera, Australia con 32 y 13 primeros lugares. Ahora, a jugar. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y nos vamos a la calle ahora, ¿eh? Está el móvil 1 de la AM530 con el señor Martín Suárez. Martín, buen día. ¿Qué tenemos para hoy? Roberto, buen día. ¿Cómo te va? Hoy nos vinimos para la zona sur de la ciudad. Nos subimos a la línea H del subte y nos bajamos en la última estación, que es Hospitales. Caminamos un par de metros donde está el Parque Uriburu, pero donde debería estar este parque con muchos árboles, mucho verde, nos encontramos realmente con un cuadro desolador, Roberto. Vas
basura acumulada en varios sectores donde se ven algunos roedores, ratas que caminan por la zona, también hay bancos que están totalmente rotos, monumentos destrozados, bueno, algunos árboles que fueron prendidos fuegos, vaya a saber por quién, pero lo que más llama la atención es que hay un gran obrador en este parque, que pertenece a la empresa Techin, o por lo menos eso es lo que dice el cartel que tiene con fecha del año 2012 y que anuncia obras para la expansión de la línea H, obras que jamás comenzaron, desde entonces hasta hoy. Están diciendo desde el gobierno de la ciudad que este obrador ahora pertenece a la empresa Esbase, que es la empresa del Estado que debería tener realmente en sus manos todo lo que es la red de subtes, pero que hoy recordamos está regenteada por la empresa Emova, ¿sí? Que es una empresa de firma privada. Hablamos con Federico Hartenstein, que es vecino que integra la asamblea del barrio Parque Patricios y también que conformaron una nueva agrupación que se llama Devuelva el Parque Uriburu, porque están denunciando que este parque está tomado y que el gobierno de la ciudad es responsable de esta situación. Lo escuchamos. Está sacando a los manteros y a la gente de situación de calle del mismo parque y de Parque Patricios, que está a 2 cuadras, mientras que la empresa ocupa un tercio del parque y la parte del parque que está libre está totalmente abandonada, los bancos rotos, los árboles prendidos fuegos, los monumentos robados, en una situación como de abandono total. Creemos que no sé para qué será, pero para dejar abandonado el parque. De hecho, los vecinos, muchos ya están acostumbrados a que ese parque esté tomado, muchos se mudaron hace menos de los 12 años, entonces ya no saben que es un parque, pero la realidad que es un parque, que es el Parque Uriburu, que hay un acta de 1914 que lo declara como parque, y hay una empresa privada, en principio era Techin, ahora según lo poco que respondieron del pedido de informe, supuestamente es la empresa Esbase la que está en el parque. Situación realmente preocupante para todos aquellos vecinos que necesitan de espacios verdes, que hay pocos espacios verdes, plazas, parques aquí en la ciudad de Buenos Aires, y que como contrapunto el gobierno de la ciudad, en vez de generar mayores espacios verdes, los cimenta. Vos ves, este obrador está totalmente cimentado, hay cemento por todos lados y es un gran depósito a cielo abierto. Esa es la imagen que queda, donde bueno, además de las ratas y la basura acumulada obviamente por vecinos que tiran en este lugar al verlo totalmente abandonado, parece la imagen de un terreno baldío, Roberto. Es realmente lamentable. Gracias, Martín. Te mando un abrazo. Otro para vos, Robert. Hasta luego. Martín Suárez, con el móvil de la 530, la radio de las Madres. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 38 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y quiero contarles, creo que ya lo comentamos en su momento, un documental que vi y que recomendé muchísimo, se llama Cuellos Blancos, es sobre el caso Vicentín, pero digamos, es sobre el caso Vicentín y también un poco más, porque trata ahí o retrata una historia de saqueo en este país. A mí me gusta mucho el género documental, Glazer, Cedrón también me gusta mucho. Pino Solanas para mí es como el más grosso de todos, pero había un personaje increíble, que era Coco Blaustein, que cuando fui a ver una de sus películas me acuerdo que me puse a llorar porque era un retrato de la generación de los 70 imposible de encontrar en otro lugar, ¿no? Hecho desde un lugar que otros quizás no tenían esa posibilidad o ese talento, o simplemente no les dolía el corazón en el mismo lugar, ¿no? Que a veces uno hace esas cosas por eso. Y un socio espectacular que está aquí con nosotros, y aparte es el director de Cuellos Blancos, en algunos documentales emblemáticos de los cuales seguramente vamos a estar charlando ahora. Me refiero a Andrés Cedrón, que está aquí en el piso con nosotros. Andrés, muchas gracias por estar acá, por moverte hasta acá, hasta el estudio central de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias, una alegría estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. O sea que
Hay algo que siempre le envidia al Coco Blaustein, era que estaba muy conectado con las cosas que pasaban, ¿no? Porque si no hablaba de Cine Liberación, Grupo de Base, cosas que eran de los 70, pero el Coco hasta el último día estuvo laburando muy anclado en el presente. Es algo que yo también vi en el caso de tu obra ahora, Cuellos Blancos, que es, esto faltaba, este documental estaba faltando. ¿Por qué quisiste hacer el caso Vicentín o por qué hiciste Cuellos Blancos? Bueno, en principio contarte que bueno, lamentablemente Coco falleció y quedé ahí medio huérfano. Éramos amigos, compañeros, y realmente me apoyó desde mi primera película, La Caracas. Y cuando le comenté de hacer esta película, él siempre estaba deseoso de debatir y generar debate y poner sobre relieve las contradicciones. Y bueno, en principio estamos hablando de cuando nos enteramos del stream financiero de la empresa Vicentín, estamos hablando de diciembre del 2019. Ajá. A pocos días de asumir, de que iba a asumir Alberto, y en torno también a un tema sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Que tanto se hablaba en ese momento en parte de la población, en parte del electorado de Alberto Fernández y lo que fue el Frente de Todos. Y parecía, a mí siempre me interesaba los ciclos económicos, cómo la falta de divisas era siempre un tema recurrente, y que una empresa tan importante, la provincia de Santa Fe, de un sector tan rentable como es el agroexportador, claro, llegara a la quiebra, al borde de la quiebra, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ese primer momento fueron los dos temas, el tema de la soberanía, no solo alimentaria, sino también vinculada al río Paraná, y bueno, hablar de esto, de la generación de riqueza y bueno, la dificultad siempre de tener reservas y divisas. Y bueno, después Alberto realizó esa intervención fallida, lo cual generó otro marco. El desafío fue generar también un análisis casi sociológico de por qué parte de la población se volcó a apoyar. Fue como una mini 125 en un punto, ¿no? Sí, quizás también hay algo para analizar que fue durante la pandemia, donde ellos sí rompían el aislamiento. En un principio lo rompieron el 20 de junio del 2020. Después sí hubo marchas muy importantes en Santa Fe, en Reconquista y en Rosario, del 9 de julio del 2020. Pero bueno, es verdad que ellos estaban más dispuestos a romper el aislamiento con movilizaciones, con gente en las calles, y creo que parte de la población respetó lo que en ese momento se... Recordemos que ahí había en el gobierno de Alberto un proyecto de expropiación de Vicentín para transformar una empresa nacional que de algún modo fuera testigo en el mercado granífero, ¿no? Que era, creo que un gran proyecto. No, obviamente no se pudo llevar adelante. Tampoco entiendo se le pudo cobrar a Vicentín, ¿no?, lo que deuda al Banco Nación. No, todavía no. Hay está el concurso de acreedores. Hay una propuesta de parte de la empresa que es rechazada por algunos de los acreedores. Eso, primero el juez que venía, Lorenzini, que venía llevando y posibilitando el avance de ese concurso y de la propuesta, bueno, la rechazó, pasó a casación, la aprobaron y ahora está en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por dos presentaciones, una por el Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires, el BAPRO, y otra del Grupo Grassi, que es uno de los acreedores más importantes. O sea, todavía no terminó la historia. No, este documental se firma hasta diciembre del 2020, un poco deja abierta la posibilidad, pero sí indaga. Lo que intentamos fue abordarlo desde la información. Claro. Se trató mucho el tema, pero desde la opinión, y nosotros tratamos de dar información. Es verdad. Es excelente el documental, yo se lo recomiendo, es para ver incluso, y ahora con esta distancia que se produjo sobre aquel hecho, sobre la noticia en sí, bueno, mucho más inquietante, porque la pregunta sigue abierta, ¿no? ¿Por qué no se la pudo expropiar? ¿Qué hubiera pasado? Y ahí me lleva
lleva al título, ¿no? Cuellos blancos, como sinónimo del delito que no comete cualquiera, porque para cometer un delito de cuello blanco, pobre no puede ser. Claro, un poco el título fuimos encontrándonos hacia el final, a partir de este término, que bueno, viene de 1930, del crack financiero. Un estadounidense, Edwin Sutherland, estudió cómo el poder económico en ese momento se había cometido delitos y la sociedad no lo veía como tal. Bueno, un poco nos sirvió para entender que son víctimas aquellos, el Luna y toda esa gente que salió. Ahí das en la tecla, la sociedad no lo percibe como tal, es como la fuga de divisas, es exactamente eso, digamos, ¿no? Que uno dice, la fuga de divisas, y la mayoría de la gente no lo identifica como delito. Seguro, ¿no? seguro. O la evasión. Hay que romper con esa identificación, creo yo, de que o ese querer pertenecer a una clase que no pertenecemos. La gran mayoría de las argentinas y los argentinos vivimos del trabajo, y no tenemos nada que ver con estos señores que evaden, fugan, no pagan sus deudas. Nosotros no pagamos una deuda, inmediatamente el banco se ejecuta. Se ejecuta, a esta gente no, ya han pasado 4 años, se han licuado muchísimos ese capital que pidieron, y bueno, un poco el documental trata de llamar al análisis y a la reflexión sobre estos temas. Lo recomendamos muchísimo, y la pregunta ahora es, ¿por qué género documental? ¿Por qué está clarísimo donde vos hundís, si querés, tu linaje o tus raíces, desde el apellido te diría, pero ¿por qué género documental? ¿Qué es lo que vos querés hacer o qué es lo que pretendés con esto, que es un instrumento, una herramienta, es un arte? Seguro, es todo, pero bueno, el documental permite por sobre todo una cierta independencia desde la producción misma, digamos. Yo trabajé un poquito con Pino, fui asistente de montaje de él, tuve la alegría esa de a través de Coco y Juan Carlos Macías, que era el montajista de ambos, de poder trabajar. Él me hablaba del cine urgente, de que había que contarlo, y bueno, yo traté de retomar eso, y sobre todo sentí, ahora que tomé un partido así en mi camino solitario, ya sin Coco, me di cuenta, y a través de las palabras de Pino, de que a mí decía, nadie me produce las películas, ya nadie. Digo, era Pino Solana, y yo dije, bueno, si a Pino, yo quejándome, es joven, quiero que alguien me produzca las películas, yo quisiera hacer películas. Y si después vi que a él nadie le era difícil, a mí, ¿qué podía pedir de mí? Entonces me dio mucha fuerza eso, igualmente, en vez de quedarme con lo negativo, de salir a producir. Ahora, claramente tu beta artística encuentra lugar en el cine, pero digo, el género en particular habla también de vos. O sea, ¿por qué tu necesidad de contar, de reflejar, de testificar, digamos, sobre estos? Yo vi uno también muy bueno sobre los trabajadores en la época de la dictadura, que son pequeñas huelgas que se dieron en el marco de... Yo digo pequeñas, ¿no? Se va a acabar. Sí, se va a acabar. Me acuerdo la del subte, ¿no? Un compañero, y cómo iban después saludando todos a ese compañero. La de Portuarios, César Loza, un dirigente poco conocido, poco reivindicado ya a esta altura, pero que fue clave para muchos y para muchos en aquel tiempo. Y digo, pero ¿por qué alguien, porque vos sos joven, ¿no? Una persona joven, se le ocurrió retratar quizá momentos como ¿no? Y hablar de estas dignidades, que hoy parece un poco perdida en el mar de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si tengo que hablar de mí... Habla de vos, tenés todo el tiempo del mundo. No, digamos, soy de la generación, nací en el 79, me crié en Neuquén en los 90, eso me marcó muchísimo. Las huelgas sindicales, los fogoneros, los cortes en la ruta. Después me vine a estudiar en el año 99, a trabajar y a estudiar. Eso es muy importante en mi cine, porque yo creo que mi mirada es clasista. Sí, desde la Caracas, que habían Fangio, los Galvez, que eran 4 o 5 pilotos que más o menos tenían
un presupuesto y algo de sponsor, si puede decirse. El resto eran de los pilotos que corrieron esa carrera, eran mecánicos. Entonces yo me sigo identificando que mis películas son clasistas. Una clase obrera, los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y después me vine para acá a trabajar y estudiar. No tenía resuelto las cosas. Estamos hablando del año 2000, 2001. Trabajaba en la casa de Neuquén, que quedaba, sigue quedando en Maipú 50, muy cerquita de la Plaza de Mayo. 19 y 20 de diciembre me marcaron. Y después, bueno, encontré el cine recién en el año 2003, a mis 24 años. Y bueno, pueden causar un montón de inquietudes, pero desde esa mirada, desde el pensamiento, desde una conciencia popular, desde el pensamiento nacional y de una mirada clasista. Y te agarró Coco bajo el brazo. Y me agarró Coco, que bueno, al principio porque yo fui a través de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, yo casi tenía terminada la Caracas y me dijeron, no, el que tenés que ver es a Coco. El Coco primero me dijo, no, ya la tenés resuelta. Yo decía, no, todavía me queda estrenarla y todo. Y después me llamó, gané un Work in Progress en Mar del Plata, y me llamó y ahí nos unimos y bueno, generamos no solo una amistad importante, sino eso, una dupla creativa. Cuellos Blancos, el caso Vicentín, un documental. Insisto, nosotros en particular lo recomendamos para entender, para tomar conciencia de lo que ocurrió y de lo que ocurre alrededor del caso. ¿Y dónde lo podemos ver? Porque yo lo estoy recomendando y la gente dice, ¿dónde lo puedo ir a ver? Porque entiendo que hay muchos lugares. A vos te llegó antes, por eso. Ahí me llegó antes. Yo soy un privilegiado. Se estrena. Estamos haciendo proyecciones especiales por algunos lugares, pero el estreno comercial es el 22 de agosto en el Cine Gumón, Carmás. 22 de agosto, ¿qué fecha te fuiste a buscar, no? Trelew. Sí, bueno, se estrenó primero en Rosario, eso hay que decirlo, el 20 de junio también fue una fecha increíble, y con un Cine El Cairo repleto, donde, bueno, la vieron más de 2.000 personas en Rosario ya. Ahí fue, en realidad, hubo un estreno previo comercial en Rosario, en Santa Fe. Y bueno, y con presentaciones como el otro día en Reconquista, con sala llena, 350 personas en el corazón de Vicentín, qué bárbaro. Hay un protagonista que vos entrevistás, que había sido parte de la comisión interna ya por los 70, que fue lo metieron preso, ¿no? Lo secuestran, lo meten preso. Efrén Venturini y Cacho Zarza. Bueno, en esa proyección fue una reparación increíble estar frente después de la película, poder pasar al frente ante cierta parte de la población que se asistió a ver la película, y bueno, sintieron un poquito de reparación por lo sucedido. También sirve para eso el cine. Bueno, me pasó también con el documental de los trabajadores en huelga, ¿no? Se va a acabar, que si no lo vieron lo pueden ver, búsquenlo en Cinear. ¿En dónde más? No, en Cinear. Por eso es muy importante Cinear. Porque nadie se ocupaba de esas cosas hasta que llegaron Andrés Cedrón y Coco Blaustein y se ocuparon. Sí, y sobre todo resaltar que ante todas las cosas que se siguen diciendo, y más con este gobierno, el verdadero objetivo que tenía la dictadura militar, que era desarmar el aparato productivo del país y la organización de las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, y con el dato de que el 66% de los detenidos desaparecidos eran delegados y activistas sindicales, ¿no? Quisimos retratar eso, que en parte sentíamos una deuda con lo que luchó. Es verdad, hay una polémica sobre el rol del sindicalismo en esos años, pero es cierto también que la Comisión de los 25, Paz, Pan y Trabajo, 1979, la primera huelga, y la jornada histórica del 30 de marzo, hay que revalorizarla y sentirla propia también, ¿no? Por esto que te digo de la mirada clasista también. Sabes que estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que parte de las debilidades que tiene hoy, por ejemplo, el movimiento obrero organizado, tiene que ver con no reconocer su propia historia, ¿no? Porque de golpe
se comieron el verso de que ellos son administradores de obras sociales, nada más. El movimiento obrero argentino le llegan las obras sociales en fines de la década del 60, con el gobierno de Onganía. Hasta entonces el sindicato era para luchar, ¿no? Para defender los intereses del trabajador, la trabajadora. Ahora vos ves a algunos y decís, están preocupados por el costo laboral. No, eso no es un sindicalista, ¿no? Digo, cuando uno piensa en ciertos personajes, y ahora que se está empezando a destruir empleo, decís, ¿cómo puede ser que esta gente piense de este modo? Bueno, fíjate cómo están los empleados de ese sindicato. Porque los sindicatos también tienen empleados, las obras sociales también tienen empleados. Y los negregan, y los propios sindicalistas, ¿no? Estos rollizos, que le digo yo, porque gordo me parece discriminatorio. Bueno, Andrés, te quiero agradecer muchísimo. Está con nosotros y estuvo con nosotros aquí Andrés Cedrón, compartió unos minutitos, nos vino a recomendar su documental, gran documental, Cuellos Blancos, el caso Vicentín, especial para hacer memoria y presente de lo que ocurrió allí, porque también lo que se vio, creo yo, esto no se lo podemos atribuir a él, pero creo yo una impotencia de un sector de la política frente a ciertos delitos de cuello blanco, ¿no? O por complicidad o por miedo, vaya a saber uno, ¿no? Pero también tuvo una limitación la política en ese caso. Sí. Bueno, me parece que nosotros abordamos desde las universidades, de pensarlo de esto, de mirada clasista, de un montón de lugares para pensar que tenemos que ser más creativos, comunicar mejor, llegar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos del comercio exterior, y después cuando tengamos la oportunidad de hacerlo bien. Bien. Bueno, está ahí el ejemplo histórico, ¿no? De la Hora de los Hornos y tantos otros documentales que forjaron militancias, que pensaron un futuro distinto, ¿no? Para este país. Estamos sobre el final, 22 de agosto, no se olviden, Cuellos Blancos, el caso Vicentín de Andrés Cedrón, gran documental, ¿sí? Andrés, gracias por estar acá. Y nosotros nos vamos despidiendo, pero tenemos todavía los sorteos del día, tenemos la sangre de Cristo, con un par de cosas para tenemos cosas. Primero quiero decir que seguimos con los sorteos de Nutrión Vita, atención, porque siempre es rico acompañar un vino con aceitunas, delicatessen. Perdón, me ya tratando con aceitunas. El carozo, Nutrión Vita, yo le dije que son grandes las aceitunas. Sí, de veras, hágalas más chicas, porque bueno. ¿Ya que me dijeron que están haciendo ahora con las aceitunas de Nutrión Vita? Milanesas. No. Sí, vas con la fiambrera, cortan y se hacen milanesas. Una buena. Grandes, qué rico. Vienen un poquito de napolitana. Milanesa de aceituna, napolitana, todo eso. Están haciendo pizza de aceituna con carozo en pizza. Mirá vos, carozo en pizza. Gracias a Nutrión Vita, que Rubén y Sonia cuidan cada producto con mucha exquisitez, así que gracias siempre a Nutrión Vita para participar de los 30.000 pesos en voucher, porque es muchísimo. Todos los viernes en nuestro programa, durante toda la semana tienen que escribir al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Nutrión Vita. Y para acompañar todo eso tan rico, cada día estamos sorteando un Vitis Arte. El vino que se comparte. Acá está, y lo pueden ver. Hoy se lo va a llevar alguien y se me ocurrió una idea. ¿Cuál? ¿Viste que los miércoles tenemos conversatorio? Sí. El miércoles que viene. No se puede poner vino ahí, ¿eh? No, yo pensé que como termina el conversatorio y cumplimos 6 meses ese día de programa. ¿Mañana? ¿Ya? No, mañana no, el próximo. Por eso voy avisando con tiempo. En cualquier momento camina el programa, ¿eh? Sí. 6 meses podemos de Vitis Arte ese día, con Artemio, Amado, descorchar un vinito, el que no maneja, ¿no? Y tomarnos. Pero entre tanto, Vitis Arte, el vino que se comparte, el Malbec del mejor terruño, Luján de Cuyo, de la familia Echeverría, de la finca Porá, exquisito Malbec de uvas con aromas sutiles, vino de excelencia premiado a partir del 2020 internacionalmente. Hoy se lo lleva a su casa, ya te digo quién. ¿Quién? Me están avisando aquí de producción. Beban con moderación, ¿eh? Sí, si son chicos menores de 18, no beban. Si van a conducir, no beban. ¿A qué hora empieza el programa? Se lo está llevando Verónica. Sí. Vero. DNI 777, que dice: me encanta escucharlos todos los días, lo quiero muchísimo a Roberto, así que Vero, te llevas el vinito Vitis Arte. ¿A qué hora empieza el programa, caballero? ¿Cuál de todos? ¿El de Tonietti ahora? El suyo. El nuestro a las 8 y pico, 8 y monedas.
Falta todavía. No, ya termina el programa. Ah, de la mañana. Ay, sí, pero claro, Chiche señor. está medio mal. Es que Chiche se duerme y no sabe dónde está, me parece. Claro. ¿Qué le vamos a Sí, hacer? ¿por qué tiene esa carraspera? ¿Viste? Siempre. Vive, Chiche. es Vaya una carraspera con agoniatra, persona. vaya- Agua producción. Agua producción. ¿Sabes que no había en el bidón? No sé si que no le puedo dar Evitizarte. No le puedo dar Evitizarte para que haga la carrera. Bueno, la próxima por las hagamos dudas, el programa en una radio. Acá está el Vitizarte. Vitizarte. Totalmente de acuerdo. Ahí está, mirá qué rico, se lo lleva Vero, mirá. Mañana seguimos sorteando, Roberto. ¿no? Mañana será otro día, ahora nos vamos, pues ya arranca Siempre Soy con el señor Daniel Carlos Tonietti y todo su gran equipo. Sigan con toda la programación de la radio de las madres, la M530 está mejor que nunca. Nosotros nos reencontramos mañana, 8 de la mañana, y como siempre decimos al final, chau, que no se corte. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad.